A ver, pensemos un momento. Antes de que existieran los perfiles, los swipes, todo eso, ¿cómo era enamorarse en línea? Bueno, hoy vamos a viajar en el tiempo directo a los años 90 para conocer una de las primerísimas historias de ciberamor, contada por su propio protagonista. Es una historia sobre la fuerza, a veces increíble, de una conexión digital, pero también, y aquí viene lo fuerte, sobre el durísimo golpe de la realidad. Y bueno, para entender bien esta historia, primero hay que conocer a nuestro protagonista. Así, sin más, sin filtros, es como se describía él mismo, Alexito. Imagínense, un chavo súper intenso, con un verdadero torbellino de emociones por dentro, que estaba a punto, pero a puntito, de apostarlo absolutamente todo por un amor que, hasta ese momento, solo existía en una pantalla. Ok, nuestra historia arranca en un mundo que hoy, la verdad, parece de ciencia ficción. Piensen, sin wifi, sin redes sociales. Y un buen día, ahí va Alexito en su bicicleta por Durango, en México, cuando ve una palabra en un letrero que literalmente le iba a cambiar la vida: Internet. Él no tenía ni la menor idea de qué era eso, pero ¿saben qué? Se convirtió en su obsesión. Y es que, a ver, tenemos que entender el cambio tan radical que fue Internet. De repente, el amor ya no estaba limitado por tu ciudad o tu pueblo. Ya no dependía de ver a alguien cara a cara. De la noche a la mañana se abrió la posibilidad de construir una conexión súper profunda, sin fronteras, hecha solo de palabras y de pura imaginación. Una locura. Entonces, ¿cuál fue la puerta de entrada de Alexito a este nuevo universo? Pues una cosa llamada sala de chat. A ver, para que nos entendamos, piensen en los abuelos de WhatsApp o de Discord. Un lugar donde tu identidad no era tu foto de perfil, no. Tu identidad era un apodo, un nickname. Y el que él eligió fue, claro, Alexito. Y fue justo ahí, en una sala de chat llamada Salón México, donde Alexito, sin más, lanzó una pregunta bastante coqueta al ciberespacio. ¿Alguien quiere ser mi novia? Y para su total sorpresa, alguien respondió. Una tal Sabet, desde Chicago, le dijo que ella andaba buscando novio. Y así, ¡pum!, la chispa se encendió entre Durango, México y los Estados Unidos. Y claro, la cosa fue escalando. Pasaron del chat a los correos electrónicos, que en ese entonces era un gran paso. Pero el verdadero salto cuántico fue la primera llamada telefónica. En el momento en que Alexito escuchó su voz, todo, absolutamente todo, se volvió increíblemente real. Sabet ya no era solo texto en una pantalla. No, de repente era una persona real, con una voz que para él era simplemente perfecta. Pero, claro, para Alexito, este amor virtual, pues no era suficiente. Él necesitaba más. Y entonces tomó una decisión de verdad, monumental. Tenía que convertir esa conexión en algo físico. Se metió en la cabeza que iba a hacer lo que fuera necesario para viajar a Chicago y por fin conocerla en persona. Pero, a ver, esto no fue nada fácil. Para nada. Imaginen el panorama. Él era menor de edad, sus papás estaban separados, o sea, cada paso era una auténtica batalla. Tenía que lograr que sus padres le firmaran un permiso notariado. Tuvo que pasar toda una noche en la calle, en otra ciudad, para poder tramitar la visa, y encima tuvo que pedirle un préstamo de $400 a su abuela para el boleto de avión. De verdad, fue un esfuerzo titánico. Y por si fuera poco, en el camino fue como la ley de Murphy. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Hasta tuvo un accidente de coche justo cuando regresaba de conseguir la bendita visa. Pero su determinación era de acero. Nada, absolutamente nada, lo iba a detener. Estaba totalmente impulsado por una sola cosa: la promesa de conocerla. Y entonces llega el momento de la verdad. Alexito por fin está en ese avión. Después de meses de lucha, de sueños, de obstáculos, de todo, está a solo unas pocas horas de conocer en persona a la mujer que se había convertido, sin exagerar, en el centro de todo su universo. Obviamente tenían un plan, una señal súper simple para poder reconocerse en el gentío del aeropuerto de Chicago. Sabet le había dicho: llevaré una blusa roja. Esa imagen, la mujer de la blusa roja, era lo único en lo que Alexito podía pensar. La tenía grabada en la mente. El avión aterriza, pasa la aduana, llega a la sala de espera. El corazón, seguro, le iba a 1000 por hora. Y empieza a buscar
escaneando desesperadamente a la multitud cada rincón. Pero nada, no hay ninguna blusa roja. Y la ansiedad, poco a poco, empieza a crecer. Y de repente, la ve. Pero no es porque él la encuentre, no, es porque ella se le acerca. Y en ese instante, en lo que dura un parpadeo, todo el mundo que él había construido en su mente se viene abajo. La mujer que está parada frente a él simplemente no es la mujer que él se había imaginado. ¿Y qué pasa después de algo así? Pues, el shock, la decepción. Imaginen el viaje en coche desde el aeropuerto hasta un motel. Un silencio súper incómodo, súper denso. La tensión en ese coche se podía cortar con un cuchillo. Este era el conflicto que estaba destrozando a Alexito por dentro. Había como dos Sabeths. Por un lado estaba la Sabeth de la que se enamoró, la de la voz increíble, la del alma que conoció en los correos, esa mujer perfecta que él se había imaginado. Y por otro lado estaba la persona real, de carne y hueso que tenía enfrente. Una realidad que simplemente no encajaba con su fantasía, y lo tenía totalmente confundido. En un momento, Sabeth se va por unas horas, y Alexito se queda solo en la habitación del motel. Y ahí explota. Suelta un grito que, según él mismo cuenta, se convierte en un río de lágrimas. Es el momento del colapso total, el derrumbe de la ilusión, todo el peso de la decepción y el sentimiento de que todo su increíble viaje no había servido para nada. Y bueno, después de esa tormenta emocional, Alexito empieza a tratar de procesar todo lo que pasó. Intenta, de alguna manera, encontrarle sentido a esa mezcla tan extraña de sentimientos. Ese amor que sentía y, a la vez, esa desilusión tan profunda. Y claro, eventualmente llega el momento de la confrontación. Savitz, con el corazón hecho pedazos, se le acerca y le pregunta directamente, ¿qué está pasando? Y esa pregunta tan simple lo obliga a él a hacer algo casi imposible, tratar de poner en palabras lo que sentía, la naturaleza tan confusa y tan nueva de su conexión. Y para poder explicarlo, se inventa un término, una palabra nueva, ciberamor. Él lo define como una forma de amor que es 100% real, pero que vive en otro plano, en un plano espiritual, tecnológico. Un cariño que se construye solo con sentimientos y palabras, y que es totalmente independiente del mundo físico, de las apariencias. Así que, al final, a pesar del dolor, a pesar de la tremenda desilusión del encuentro físico, Alexito toma una decisión. Elige no negar que lo que sintió fue auténtico. Decide más bien honrar ese amor que, aunque no se pudo traducir a la realidad como él esperaba, fue 100% genuino y poderoso en su propio universo, el universo digital. La historia de Alexito fue pionera ya en los 90s, pero si lo pensamos bien, su dilema hoy es más relevante que nunca. En esta era de fotos con filtro, de perfiles perfectamente curados, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué significa hoy en día tener una conexión real? ¿Dónde se dibuja la línea entre la idealización que creamos en línea y la cruda realidad? Una pregunta para reflexionar.